O sea, en verdad hay que creerla, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo tanto derecho de como Bolivia de hablar de la coca, porque finalmente la planta es de la humanidad. O sea, todos tenemos derecho a defender nuestra planta, así sea la gente de Europa, así sea de Oceanía, de donde sea, tiene derecho porque somos humanos. Los límites, las fronteras han sido creadas, tenemos que borrarnos, pero borrarla en la realidad, pues. No decir este es peruano, o sea, para una cosa sí existe la frontera y para otra cosa no existe, ¿no? No, nosotros somos antifronteras, ni siquiera es América, esta Huantinsuyo, es Abya Yala, es el planeta, es la humanidad finalmente la que tenemos que buscar un camino que nos permita vivir en armonía, en suma causa. Y creo que esto de tema de suma causa y a veces es manoseado porque no se sabe mostrar bien lo que es, pero creo bien importante que todo el mundo tome conciencia de lo que es el suma causa, y no tiene 12 ítems, creo que son diferentes ítems, ¿no? Diferentes aspectos de nuestras vidas que tenemos que ser mejores. O sea, tenemos que ser mejores. Nuestros hermanos tahuantinsuyanos, nuestra familia tahuantinsuyana fue una sociedad culta, una sociedad de gente que se esmeraba en hacer las cosas bien, no solamente hacían las cosas funcionales, eternas. Vemos el Capac Ñam, por ejemplo, tiene tramos en el Capac Ñam que está como si lo hubiesen cultivado o lo hubiesen hecho ayer, ¿no? O sea, está enterito. Claro, hay partes que están destrozadas porque han cruzado carreteras, han sembrado cultivos, pero yo tuve la suerte de recorrer, y me acuerdo en el, no sé, sería 1998, 99, que Ricardo Espinosa, no sé si te acuerdas, que caminó el Capac Ñam. Ricardo Espinosa, el que camina también las playas, camina de costa a costa. Yo llegué a caminar con él, como 4 o 5 días caminamos en un tramo de Siguas hasta Piscobamba, Huari, por esa zona de Callejón de Conchucos, que es por donde pasa el Capac Ñam, ¿no? O sea, él recorre desde Quito hasta La Paz, porque hasta ahí hay evidencia inca. En Quito y en La Paz todavía hay construcción inca. Más allá ya no hay construcción inca, entonces él parte de ese criterio, ¿no? Pero no quise que el Capac Ñam acababa ahí. Capac Ñam llega a Colombia, Capac Ñam llega hasta el sur, hasta Mendoza en Argentina, hasta Santiago en Chile, o sea... Más de 50.000 kilómetros. Claro, era realmente, claro, ni los mexicanos, ni siquiera los aztecas, ¿no? Los mayas, el camino que tienen los mayas era, ¿no? Porque tenían ese gran camino blanco también. O sea, por hablar de los 3 caminos más importantes en el mundo, ¿no? Los incas creo que era mucho mejor su camino, mejor protegido, el ancho adecuado. Si cruzabas un pantano, no lo vadeabas, porque el inca nunca vadeaba. O sea, nosotros no caminábamos sinuosamente como el europeo. El europeo camina así, ¿no es cierto? Su camino es así, lo que hemos heredado, lógicamente. Pero el inca, el camino inca, el Capac Ñam, camina así. O sea, la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Entonces el inca no tiene por qué vadear nada. Yo tuve la suerte de ver un lugar que cruzaba el camino sobre una zona pantanosa, pero era bastante, por lo menos era medio kilómetro, 1 kilómetro de pantanos. Y ellos habían hecho el camino con piedras, con sitios donde discurría el agua, limpiecito del camino, sobre el nivel. Pero tiene más de 500 años que ese camino nadie le da mantenimiento, y sin embargo todavía está caminable, o sea, todavía está utilizable. Y es una cosa más que tendríamos que sentirnos orgullosos de nuestros ancestros. Entonces, si nosotros valoramos la vida de nuestros ancestros, lo primero que tendríamos que hacer es comer lo que ellos comieron. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es comer lo que ellos comían. Claro, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Desde Hipócrates, estamos hablando de 2500 años, pero sin embargo nosotros hemos tenido una alimentación particular, ¿no es cierto? Sui generis. Incluso si lees el último libro de los japoneses, hablando siempre de los japoneses, el libro de la dieta cetogénica, que consiste en eso, ¿no? O sea, nuestros abuelos hicieron muy bien en comer poco alimento, porque la poca ingesta calórica hace que tu cuerpo se desarrolle este gen de la longevidad, que permite que vivamos más años. Por eso cuando a veces critican y dicen, estos indios por estar drogados ni siquiera comen todo el día, en realidad estamos comiendo alimentos de calidad. Por eso es que vivimos tantos años, por eso es que estamos en salud. Entonces lo que plantea la dieta cetogénica es que tú prives de alimento a tu cuerpo. Nosotros tenemos un gen de la longevidad que nos va a permitir vivir ante la adversidad, que sale casualmente cuando ya no hubo alimento, no en la época glacial posiblemente, postimerías, pero no había que comer, entonces el ser humano no se iba a morir. La naturaleza misma lo proveyó de un gen que ante la carencia calórica, ante la carencia de alimentos,
este gen se activa. Entonces, si tú comes mucho, este gen va a estar dormido. Si tú comes poca cantidad, este gen se va a despertar. Están investigando los japoneses en la autofagia, ¿no? Ya, pero eso sale en el último libro que ellos publicaron, que sale en la dieta cetogénica. Entonces dicen de que tu cuerpo va a vivir de tu grasa, entonces vas a bajar de peso. Estamos hablando de hacer ayunos de 200 días, 250 días. Entonces estos japoneses dicen de que ese tratamiento, que no es creado por ellos, es un tratamiento ya mundial, ¿no? Que se está viendo que es una gran cosa. Ellos dicen, con la coca es muy fácil hacer esas dietas cetogénicas, porque tú puedes estar sin comer, días puedes estar sin comer, porque no necesitas alimento, o sea, la coca te está proveyendo. Claro, o sea, lo que te da en todo caso es hambre, la sensación de llenar tu barriga, pero nutricionalmente está haciendo, digamos, en balance. Ya te digo, la Universidad de Harvard lo dijo, ¿no? O sea, con 100 gramos cubrimos todos nuestros requerimientos nutricionales en general, y con 60 gramos de hoja de coca cubrimos todos nuestros requerimientos de calcio, por ejemplo, ¿no? Cosas que saca la Universidad de Harvard y que no son tan comunes, generalmente se habla del calcio nada más, ¿no? Pero la Universidad de Harvard dijo cosas increíbles de la coca, increíbles.